Me, espero yo que recuerden el evangelio del domingo pasado. Y me refiero sobre todo a los que vinieron a misa. A los que no, pues entonces está difícil que lo recuerden. ¿Recuerdan qué pasó hace 8 días en el evangelio? ¿Quién era él? Pregunta Jesús. Primero pregunta quién dice la gente que soy yo. Ellos responden, unos que Jeremías, otros que Elías, me parece, bueno, ya no recuerdo quién es. Otros que Juan el Bautista, y en fin. Y luego pregunta, ¿y ustedes? Ustedes, es decir, los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y recuerdan que Pedro responde. ¿Qué responde Pedro? ¿Tú eres el Mesías? ¿El Hijo de Dios? ¿De Dios qué? No, Altísimo no, pero pues parecido sí, pero no es Altísimo. ¿De Dios? Vivo, de Dios vivo. De eso yo prediqué hace 8 días. Tú eres el Mesías, predicaba yo, les decía que Mesías es la palabra hebrea de Cristo, que es la palabra griega, y expliqué yo qué significaba. El ungido, tú eres el Mesías, el Cristo, el ungido, es lo mismo. El Hijo de Dios vivo. Y entonces, ¿recuerdan qué le dice Jesús a Pedro? ¿Cómo se nota que somos católicos? No sabemos nada de la Biblia. Vaya fuera un protestante o se la dice y Mateo capítulo 16 versículo, ¿no son así? Ah, bueno, así son ellos. Bueno, ¿qué le dice Jesús a Pedro? Y no me digan que es Mateo 16 con el versículo. Dígame solamente, por favor, ¿qué le dice Jesús a Pedro después de que él dice que tú eres el Mesías, o el Cristo, o el ungido, el Hijo de Dios vivo? Jesús le dice, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las fuerzas o nadie podrá destruirla. Y luego, ¿qué sigue diciendo Jesús? No, yo estoy sordo, me va a tocar comprarme un cosito de los que el padre Derek utiliza aquí en el oído para subir el volumen. Y luego da una bienaventuranza. Jesús. Oiga, ¿ustedes no leen la Biblia? ¿Qué les pasa? No, en serio, estoy hablando en serio. Como nos ganan déjenme hacer un paréntesis, como nos ganan a nosotros los que nosotros llamamos protestantes, que la leen y no solo la leen, sino que se la aprenden de memoria. Bueno, eso ya son un poquito exagerados, pero nosotros estamos exagerados al otro lado, es que no sabemos nada de la Biblia. Entonces, ¿qué le dice Jesús a Pedro luego de que él dice eso? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré la iglesia, y las fuerzas del abismo no prevalecerán sobre ella. Y luego le dice, dichoso tú, Pedro. Dichoso, ¿por qué? Porque eso no se lo reveló ningún hombre. Y yo no sé si lo expliqué en español o no, o lo mencioné nada más. La palabra en griego propiamente dice ni la carne ni la sangre. ¿Lo expliqué o no lo expliqué? Como hablé tanto, no sé si alcancé. Carne ni sangre, eso no te lo reveló ni la carne ni la sangre, es decir, eso no es una revelación de hombre, sino que te lo reveló mi Padre. Y yo estoy diciendo esto no porque yo quiera hacerlo sentir mal a ustedes, que ustedes no se saben el Evangelio, no, por favor, no me malinterpreten, sino que es muy importante poner los dos evangelios juntos, porque los dos van juntos en últimas. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del abismo no prevalecerán sobre ella, es decir, la van a vencer, es decir, esa iglesia tendrá la vida eterna. Y dichoso tú, Pedro, porque eso que acabas de decir no lo reveló ningún pensamiento humano, es Dios mismo quien lo reveló. ¿Listo? Pareciera que
Y el evangelio de hace 8 días está inmediatamente anterior a este, es decir, el de hoy viene inmediatamente después de ese evangelio. Entonces empieza, mire lo que dice Jesús: tengo que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, y dice que va a morir y que va a resucitar al tercer día. Y Pedro, la piedra sobre la cual Jesús dice que va a fundar su iglesia, se lo lleva aparte, como quien dice, para que nadie escuche. Cuando digo nadie, los otros discípulos escuchen. Y mira lo que les dice: no lo permita Dios, es decir, que esa no sea la voluntad de Dios. Eso no te puede suceder a ti. ¿Y qué le dice Jesús? A la piedra sobre la cual Él edificó su iglesia: apártate de mí, Satanás. ¿No les parece interesante? Hace un momentito, bueno, propiamente hace 8 días, pero en el evangelio hace nada, le acaba de decir: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y lo que acabas de decir fue revelación divina, es decir, de mi Padre. Eso no. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Que él era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Dice Jesús: tú eres Pedro. ¿Por qué dijo eso? Es decir, le está diciendo: bien dicho, Pedro, lo has dicho correctamente. Esa fe es el fundamento de la iglesia. Pedro lo dice: bien dicho. Y ahora, mal dicho, Pedro. Ahora te estás convirtiendo en Satanás. Al mismo Pedro, que es piedra, le dice Satanás. Y luego le dice: y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Hace ratito recibió una revelación divina e inmediatamente pensó como hombre nada más. Así, como que fue así y hombre. Ya no hay revelación divina. Y lo que se traduce en español: no intentes hacerme tropezar en mi camino, escandalón es la palabra griega. Es fácil de recordar porque en español suena parecido a escándalo, pero empieza con S, escandalón, y K de kilo, escandalón. Se traduce en español por tropezar en mi camino. Eso literalmente traduce como piedra de tropiezo o piedra que obstaculiza. Interesante, ¿no? Pedro fue la piedra sobre la cual Jesús dijo que iba a fundar, es decir, a poner la iglesia, el fundamento, piedra fundamento. Y ahora le dice: Pedro, tú eres piedra obstáculo, que me quieres poner en mi camino. Yo quiero caminar por aquí y estás siendo una piedra de obstáculo que quiere hacerme tropezar y caer. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Mi camino es este y tú no quieres que yo vaya por ahí, pero es que por ahí tengo que ir. Tú quieres ponerte como piedra de obstáculo para que yo caiga. Y termino pensando como hombre. Esa es la realidad de nosotros los seres humanos. Pedro refleja lo que es el ser humano, la contradicción del ser humano. En un momento podemos estar, si ustedes quieren, diciendo palabras reveladas por Dios, y al instante podemos estar diciendo palabras simplemente y meramente humanas. Y entonces todo nuestro pensamiento y nuestro actuar cambia, porque el primero es pensamiento revelado por Dios, y por tanto ese pensamiento revelado por Dios va a llevar a un actuar divinamente, si ustedes quieren. Pero inmediatamente puede pasar que haya un pensamiento meramente humano o revelado por el hombre, si ustedes quieren, es decir, contrario a Dios, y entonces va a haber un mero, simple actuar humano.
¿Sí me hago entender? Y San Pedro, en el Evangelio de hoy y el día hace 8 días, muestra esa incongruencia, es decir, contradicción, contradictorio. Nosotros los seres humanos somos como San Pedro, contradictorios. En nosotros fácilmente se dan esas dos realidades. Eso es lo primero que yo quería mostrarles e invitarlos a meditar. Cómo muchas veces somos como Pedro. Muchas veces. Ahora bien, Pedro no lograba entender, Pedro no lograba comprender que un Mesías, es decir, que el Cristo, que el ungido, yo lo expliqué hace 8 días, el ungido es el rey. ¿Sí recuerdan que yo lo expliqué? El ungido es el rey. Pedro no entendía que el ungido, el rey de Israel, el Hijo de Dios, pudiera ser condenado a muerte. Y no solo condenado a muerte, sino morir en una cruz. Y no entendía, menos iba a entender que iba a resucitar al tercer día. Pedro no podía entenderlo. Eso sí no se lo reveló Dios, no pudo Pedro abrir el pensamiento a la revelación divina. Y entonces se convirtió en obstáculo. Y como no lo entendió, no entendía completamente, si ustedes quieren, la identidad de Jesús. Jesús sí era el Mesías, el Cristo, más bien que sí era, sí es el Mesías, el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios vivo. Pero decir eso es solo decir la mitad de lo que es Jesús, o es solo decir de manera parcial lo que es Jesús, porque es un Mesías, un Cristo, un ungido, un Hijo de Dios que va a morir en la cruz. Hay que decir que va a morir en la cruz, es decir, que es un Mesías, Cristo, ungido, crucificado. Es decir, que sufre por cada uno de nosotros. Pedro no lo lograba entender. No lograba. Y entonces lo que Jesús les dice es, como yo, el Maestro, voy a sufrir, ustedes también. Y ahora yo sí entiendo por qué Pedro no entendía. Pues es que ¿quién quiere entender eso? Yo tampoco. Porque nos está diciendo, si ustedes son discípulos, Jesús nos está diciendo, no a ustedes solamente, sino a mí también, a todos. Si ustedes se dicen discípulos, ¿qué es ser discípulo? Es ser un seguidor. ¿Y qué es ser un seguidor? Es caminar detrás de alguien. Pedro no era tan bobo, o mejor dicho, no era bobo. Y entonces lo que estaba diciendo Jesús es, sí, yo soy el Mesías. Entonces Pedro estaba contento, porque eso sonaba bien, que es el rey. ¿Quién no quiere seguir al rey, no? ¿Sí o no? Ok, yo también quiero. Pero cuando dijo, pero es que el rey va a sufrir, va a morir en la cruz. Ah, no, yo como que voy por aquí más bien. Eso fue lo que hizo Pedro. Más o menos, por decirlo, por dramatizarlo. Yo soy el Cristo, todo estaba bien, todo iba bien, hasta que dice, pues que le ocurrió decir a Jesús, va a morir, lo van a condenar, va a morir y va a resucitar al tercer día. Hasta ahí entonces Pedro dijo, no, ahí sí la cosa no está. Si él es discípulo, tiene que seguir al Maestro, tiene que llevar la misma ruta. Pedro no quiso, o cuando digo no quiso, es en el momento no quería. Y entonces Jesús dice, pero es que ser mi discípulo supone ser el seguidor de mi vida, de lo que yo haga, y por tanto tienen que hacer lo mismo que yo voy a hacer. Y entonces da la sentencia final. El que quiera venir conmigo, es decir, el que quiera ser mi discípulo, recuerden, el discípulo es el que sigue, es decir, el que quiera seguir mis pasos, eso era lo que no quería Pedro, dice, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. En griego, ustedes ya saben que la Biblia el Nuevo Testamento está escrito en griego. Que renuncie a sí mismo, después del que renuncie a sí mismo hay una conjunción y, caí, es en griego, caí. No la ven ahí, aquí no está en español, está en el original griego. Y luego dice caí, oiga, escuchen, caí es la conjunción y. Entonces, que renuncie a sí mismo,
Si yo quisiera traducir un poquito literalmente, tendría que decir que renuncie a sí mismo y que tome su cruz, y luego hay otro caí, otro y me siga. Es decir, hay dos. Le repito, voy a leer cómo sería un poquito más la traducción literal. El que quiera venir conmigo, es decir, el que me quiera seguir, que renuncie a sí mismo y que tome su cruz y me siga. Dos y. Muy bien. En español no está y. Quitaron el primero. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que ese caí es explicativo. Es decir, explica. Voy a traducirlo como el y sería explicativo. Diría más o menos así. El que quiera venir conmigo, es decir, el que me quiera seguir, que renuncie a sí mismo. Es decir, que tome su cruz, es decir, que me siga. Por tanto, el que renuncia a sí mismo es la sentencia principal, y el tomar la cruz y el seguir explican eso, el renunciar a sí mismo. ¿Es claro? Dicen los que saben de la Biblia. Muy bien. Me parece interesante porque entonces lo que hay que entender bien es qué quiere decir renunciar a sí mismo. Renunciar a sí mismo quiere decir precisamente tomar la cruz. Renunciar a sí mismo quiere decir precisamente seguir a Jesucristo. Entonces me voy a explicar. Si esas dos frases explican la primera, yo creo que da buenas pistas de entender qué quiere decir renunciar a sí mismo. ¿Cómo renunciamos a sí mismo? Para ser discípulos del Señor tenemos que renunciar a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros los seres humanos volvemos con Pedro, para decirlo de alguna manera. Queremos ser los señores de nuestra propia vida. Señor. Es decir, Pedro, voy a seguir haciendo la dramatización, todo estaba bien con Pedro y Jesús, mientras que Pedro y Jesús llegaron al acuerdo, y no era solamente un acuerdo, sino que Pedro de manera cierta afirmó que Jesús era el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios vivo. Hasta ahí todo iba bien, porque esa afirmación respondía a lo que Pedro creía. Y cuando digo creía, estoy poniendo mi mano aquí, es decir, en el corazón y en la cabeza. ¿Soy claro? Pero la segunda afirmación de lo que significaba ser Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios vivo, no correspondía a lo que Pedro pensaba aquí y pensaba aquí. ¿Cuál era la segunda afirmación? Que ese Mesías iba a morir, a padecer, a morir y a resucitar el tercer día. Ahí ya no funcionó con Pedro. ¿Soy claro? Estoy intentando explicar renunciar a sí mismo, ¿ok? Para que no se pierdan. Ahí Pedro siguieron sus pensamientos aquí y aquí, siendo los señores de su vida. ¿Soy claro? No los pensamientos de Dios. Por eso es que Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, estás pensando como los hombres. Pedro fue totalmente terreno y sus pensamientos estuvieron por encima del pensamiento de Dios. ¿Es claro? Eso significa renunciar a sí mismo. Que mis pensamientos, mi ser, mi vida estén bajo el señorío de Jesús. Y eso, ¿cómo nos cuesta a nosotros los seres humanos? Yo creo que pensemos todos en eso, porque cada quien de manera muy concreta vive de una manera o en otra el propio señorío de su propio pensamiento. Y muchas veces no permitimos que el señorío de Jesús reine nuestra vida, sino nuestro propio señorío. Renunciar a sí mismo es descubrir eso, entenderlo. Y entonces la cruz se hace o se convierte en la manera práctica de vivir el señorío de Dios en mi vida. Y la cruz son todos los sufrimientos
que tenemos que padecer. Son todas las dificultades que tenemos que padecer quizás. Pero ya se pueden vivir esos sufrimientos y esas dificultades sin aceptar el señorío de Dios, sin aceptar el señorío de Jesucristo en mi vida. Es decir, sin aceptar que el Señor es el Rey y el Señor de mi vida. Y lo otro que dice es que me siga, que es la segunda explicación, por tanto que me siga. Nosotros somos muy dados y queremos, más que seguir al Señor, es seguirme a mí mismo, lo que yo creo y pienso, ¿o no? Y eso era lo que quería hacer Pedro. Él iba siguiendo al Señor hasta que todo estaba bien. Cuando ya no estaba bien y no le gustó, ya iba siguiendo por otro lado. ¿Sí me hago entender? Bueno, no estaba Jesús como Señor de su vida, sino Él y sus pensamientos como Señor de su propia vida. Y el Señor dice, no, así no me sirve. El discípulo es el que me sigue. Y en ese camino va a encontrar sufrimiento, va a encontrar dificultades, una y otra de distintos estilos, grados. Y ser mi discípulo significa renunciar a sí mismo, es decir, a que yo por ahí como que ese camino no lo veo bien. Entonces digo, no, yo más bien, Jesús, por decirlo de una manera gráfica, hey Jesús, pues diríamos a la colombiana, ale por allá, yo sigo por acá y nos vemos allá en el fondo. ¿Sí me hago entender? Bueno, más o menos era lo que quería Pedro. Hágale pues Jesús por ahí, yo le doy la vueltita aquí y allá nos vemos en el fondo. Eso no es renunciar a sí mismo. Eso es precisamente seguirse a sí mismo. ¿Sí me hago entender? Jesús dice, no, así no me sirve. Síganme. Por aquí es. Y el que quiera ser mi discípulo tiene que renunciar a sí mismo, es decir, a esa tentación de y seguirlo a Él. Nosotros mentiras, ustedes los mexicanos, guatemaltecos, puertorriqueños, de República Dominicana, no, mentiras, todos los seres humanos queremos darle esa vuelta al Señor y decirle, ¿sabes qué, Señor? Como que nos vemos en la resurrección sin pasar por aquí por la cruz. Es la tentación humana y el Señor dice, no, renuncien a sí mismo, síganme. Eso significa renunciar a sí mismo. Pidámosle entonces al Señor y dejémoslo por ahí hoy, que podamos renunciar a sí mismo, cada uno de nosotros, y seguirlo, ser en verdad sus discípulos. Ponemos de pie.